Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la audiencia de Detona que hoy nos acompaña, nos va a ver y seguramente nos va a ver más tarde, mañana o pasado, no sé, pero de que nos ven, nos van a ver. El día de hoy tengo el gusto de recibir en en esta plataforma a nuestro buen amigo Carlos Rojas, que es un consejero, es un líder de migrantes allá en Canadá. Además, es un experto de la de la política canadiense. Y le doy la bienvenida. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Buenas tardes, aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno, Carlos, por supuesto, la noticia del día de hoy es la renuncia de Trudeau como primer ministro y, por supuesto, como líder de su partido político allá en Canadá. Y ha habido muchas especulaciones al respecto. Alguien dice que renunció por presiones de Trump, otros que porque hay presiones internas dentro de su partido, que porque tiene una pésima imagen, pésima aceptación en la ciudadanía de Canadá. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Sí, mira, esto fue la crónica de una salida anunciada. Esta salida ya se esperaba desde hace meses. La realidad es que Trudeau había llegado al final, el desgaste de un mandatario es fuerte. Y bueno, él llegó a los 9 años de mandato y además no fue cualquier cosa, le tocó bueno, para empezar las crisis con la llegada de los sirios, la llegada de los iraníes, de los afganos, de los ucranianos y la pandemia. La verdad es que pues ha sido un gobierno con muchas sorpresas y ya esperábamos esta noticia. Yo creo que lo que la precipitó fue la salida de Chrystia Freeland, la ministra de Economía, que ella envió una carta de renuncia, que es una obra de arte de la política y diría yo de la diplomacia, la forma en la que ella delineó y escribió entre líneas, a pesar de decir que se iba porque no se le tenía confianza, más bien ella expresó que la confianza Ella ya era, no se la ella tenía. era ministra, era la ministra de Hacienda, pues, ¿verdad? Sí, así es, de Economía y Finanzas y de facto la vicepresidenta, por así decirlo, si queremos buscar una equivalencia al sistema mexicano. Entonces, esta salida, la verdad es que ya fue la gota que derramó el vaso. Se atravesaron las vacaciones y bueno, se esperaba que este anuncio se diera no tan pronto. Eh, la llegada de Trump no ha tenido no ha sido no creo, al menos en mi opinión, que haya sido esa la razón. En noviembre tuvimos oportunidad de platicar con el ministro de Migración de Canadá, Mark Miller, y quedaba muy claro que ellos tienen muy clara la ruta de trabajo frente a Trump, que por cierto ha sido diferente de la de México. Eh, Así las cosas. Muy bien, nomás para que la audiencia entienda y tu servidor también. eh, la renuncia de Trudeau implica una ruta, un camino, ¿verdad? Es decir, él renuncia como primer ministro y hay la intención de que él se pueda reelegir dependiendo de lo que opine y de las elecciones internas de su partido político. No, mira, en el procedimiento que hay en Canadá, en los sistemas parlamentarios, en este momento él renunció no solamente a la posición de primer ministro, él renuncia a la posición de líder del partido, debido precisamente a esta falta de popularidad y a esta carga negativa. Se esperaba que hubiesen elecciones en el mes de octubre, noviembre, y se sabía ya que iban a ser muy competidas. Ellos esperaron que las medidas que tomaron, por ejemplo, suspendieron el IVA, uno de los impuestos, allá tenemos impuesto provincial y federal,
y suspendieron un impuesto y han tomado alguna serie de medidas que esperaban que fuera a cambiar la opinión del público. No fue así. Eh, Ahora que él renuncia, lo que sigue es una elección interna en el Partido Liberal que va a generar un nuevo líder e iremos a una elección que podría estarse llamando por ahí el Parlamento va a estar fuera de actividades hasta marzo, 24 de marzo, si mal no estoy. Entonces, en ese momento se esperaría que hubiese ya un llamado a elecciones, en el cual se va a contender, los partidos lanzan sus plataformas y pues el candidato que suena más en esos momentos es el presidente del partido, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, pelo de liebre sería su traducción de su apellido, que él ha estado haciendo más de 600 presentaciones en el último año a todo lo largo de Canadá. Y tiene si queremos hacer una comparación, pues sería más bien dentro del discurso de Trump, que esto es algo que estamos viendo más y más en muchos países. La gente, la población está cansada, está preocupada, ven que el trabajo, por más que se trabaje, no alcanza. Y en particular en estos países, esta generación ve que no pueden ellos aspirar a tener el mismo nivel de vida que sus padres. No que esto sea una consecuencia única de este gobierno, sino es un patrón que está sucediendo a nivel mundial. Bueno, vimos los resultados de las elecciones en Europa y ahora en Argentina. Eh, Inclusive, por ejemplo, también Nueva Zelanda también acaba de dimitir, me parece, el primer ministro. En Francia, Macron está llegando ya al final de su margen de acción. Creo que es un signo de los tiempos. O sea que tú estás observando que puede haber un cambio de tendencia gubernamental o de políticas públicas porque la gente está cansada. Sí, mira, lo que sucede es que el candidato en Canadá, este amigo Poilievre, el líder del Partido Conservador, está siguiendo la misma ruta que Trump siguió en Estados Unidos. Poibel es populista también entonces. Populista de derecha. Él lo que está haciendo es que le dice a la gente, mira, no es tu culpa que estés mal, que no te alcance el dinero, no es tu culpa que no puedas aspirar a comprar una casa, es la culpa de el gobierno anterior. Es la culpa de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Es la culpa de alguien más. Y es lo mismo que Trump hizo. De hecho, Trump apeló mucho a los hombres de clase de cuello azul, se le dice de clase trabajadora, eh, que ven que por más que hacen no pueden alcanzar el nivel de vida que quisieran. Y en Canadá, pues estamos viendo, y esa es la realidad, que los precios de los alimentos son muy altos. Sorprendentemente, son muy parecidos a los de México, que eso es increíble que en México se tengan esos precios tan altos de alimentos. Pero a nivel de Canadá, pues la realidad es que, por ejemplo, para conseguir una hipoteca, una casa, hoy en día es casi imposible para una persona de una clase media. Esto es una de las grandes contradicciones de Canadá, teniendo tanta tierra, que no sea fácil, ¿no? Acceder a la casa, a una habitación. Parte del problema fue la especulación inmobiliaria que se ha dado y la falta de planeación de las provincias y del gobierno federal, que no han tenido un programa de desarrollo urbano y de dirigir el desarrollo con una perspectiva de planeación urbana nacional. Hay una planeación Canadá 2030, Montreal 2030, que nos da esperanza a nivel de la metrópolis, Montreal, pero a nivel de Canadá, la realidad es que como en muchos otros países, de repente falta esta dirección. De pronto nos vemos con que no sabemos a dónde vamos.
y la realidad es que Canadá está enfrentando una serie de retos muy importantes y nuevos de alguna forma, con la situación de Rusia, esa búsqueda hegemónica de poder, el hecho de que Canadá comparte en el círculo ártico territorios con Rusia, eh, y este paso del Mar del Norte, que ahora con el cambio climático se está abriendo como ruta comercial. Pues bueno, esto implica una serie de desafíos impresionantes para un país de 41 millones de habitantes. Es casi un poco más que el área metropolitana de la Ciudad de México. Claro. Eh, entonces, esto me lleva a preguntarte que la baja popularidad de Trudeau es porque no tiene políticas públicas que den respuesta a estas demandas de la gente que requieren una solución al día de hoy. No es una cuestión ideológica, es una cuestión pragmática. ¿Es correcto? Yo creo que es la misma, nuevamente, yo creo que es la misma situación que en muchos otros países. Estamos en un momento, no sé si decir que esto es el fin de la modernidad, en un momento en el que la gente está reaccionando por sentimientos y por cuestiones pragmáticas, ¿no? Por más que trabajes, no puedes comprar una casa, te cuesta trabajo llenar el carrito del supermercado. La gente está haciendo caso a los cantos de las sirenas. La realidad es que, y esto es algo que hay que entender mucho, porque veo con preocupación muchos comentarios a nivel de Internet diciendo que cae un régimen woke más. Eh, y algo que hay que entender es que es realmente interesante ver que en América Latina y en particular México se empieza a ver que se replican estas ideas y se repiten con mucha soltura los soundbites, las frases que se generan por supremacistas y personas que tienen una idea muy clara de que son ellos y el resto del mundo. Eh, en Canadá lo que está sucediendo en estos momentos es una combinación de, por un lado, la fatiga de gobernar después de 9 años de un gobierno, la parte económica a nivel mundial. La situación geopolítica ha generado muchas presiones y pues preocupa que precisamente la persona que viene promete que él sabe cómo arreglar las cosas y que va a ofrecer soluciones cuando sabemos que hay problemas de fondo estructurales. Eh, por un lado, la situación de la economía es muy clara, te digo, hay una especulación inmobiliaria impresionante. En Montreal tan solo hay más de 2.000 unidades, 2.000 condominios vacíos, pero nadie los puede rentar porque, bueno, no nadie, pero no hay la cantidad de gente que pudiera rentarlos porque el ingreso no les da. Estamos hablando de rentas de $3,000, casi a la par de Manhattan en Nueva York. Bueno, esto está generando este problema de habitación que se ha tratado de culpar a los migrantes, cuando en realidad los lugares donde hay más déficit de habitación es donde menos migrantes hay. Y además, los migrantes llegan a ocupar la habitación que está en la parte de abajo de la pirámide, la que está en peores condiciones, la que está en condiciones paupérrimas, ¿no? Y vemos muchas ocasiones a migrantes que comparten 3, 4, 5 personas, departamentos pequeños, como una manera de hacer rendir el dinero. Regreso al tema de lo que la ideología. La gente está en esos momentos tratando de buscar una certidumbre. Buscar una certidumbre, buscar una certidumbre, que se llena con promesas que simple y sencillamente son muy simplistas, pero muy lejanas de ser realidad. Es que ese es el problema. La persona que llega en este momento, Pierre Poilievre, nos dice, yo sé cómo hacer. Vamos a dejar, por ejemplo, y aquí es donde viene la parte fuerte, porque, por ejemplo, Milei en Argentina, el libertarismo y demás, dice, vamos a cortar gasto.
El problema es que la sociedad canadiense es una sociedad solidaria donde pagamos muchos impuestos, pero sabemos que hay una red social, una red de apoyo que ayuda, por un lado, a que la criminalidad no sea tan alta, a que no hayamos tenido ataques terroristas como en otros países y a que haya una integración. Que esto hay que decirlo, Canadá se ha convertido en el melting pot, en este crisol de global al que Estados Unidos acaba de facto de renunciar al renunciar a los migrantes, ¿no? Al decir se cierran las fronteras, Estados Unidos cedió la estafeta y Canadá la ha tomado de una forma, creo yo, muy positiva, recibiendo a migrantes, recibiendo a refugiados y también tratando de integrar. Ahora, parte de esas presiones económicas llevaron a Trudeau al final de su mandato, en septiembre, octubre, noviembre, a emitir una serie de políticas migratorias que son réplica de las políticas migratorias de Estados Unidos. Es asegurar la frontera, ponerle visa a los mexicanos y después tratar de evitar que llegasen refugiados, un aumento en la deportación, digo, en el caso de México, en 2019 se deportaron creo que a 12 personas, en 2023 se deportaron a 1,300 y tantas personas. Hay toda esta intención de enfriar un poco la maquinaria de migración, siguiendo o trataron de apelar a lo que han visto que ha sucedido en otros lugares para ganar al electorado conservador. Desafortunadamente, ni lograron lo uno y solamente se echaron encima a mucha gente que pues está esperando la posibilidad de poder patrocinar o traer a Canadá como refugiados a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Esto me indica, Carlos, que entonces Canadá dejó de ser un país que abre las puertas a los migrantes. Cerraron muchos de los programas, mira, que esto es algo de lo que en una democracia, afortunadamente, digo, lo que vimos hoy también hay que decirlo, es un ejercicio de democracia. Un primer ministro que se dio cuenta que su presencia era más negativa que positiva, que se retira. Pero las políticas migratorias que se han instaurado fueron políticas dirigidas a cerrar las puertas del país hacia la migración. Y como en un intento de enfriar un poco la maquinaria, dice el gobierno de Trudeau, de permitir que el gobierno también pueda reestructurarse y, por un lado, procesar la cantidad de solicitudes que hay atrasadas, pero por otro lado también como un intento, fallido creo yo, de, de permitir o generar o hacer que los canadienses que ya están dentro tomen los empleos que migrantes estaban tomando. Después de la pandemia se empezaron a contratar trabajadores temporales. Hemos llegado a un número de casi 2,200,000, 2,5 millones de personas que están con visas temporales, personas que vinieron a trabajar en la industria de servicios, en la industria turística, en diferentes áreas. El presidente, Agricultura también, ¿verdad? perdón, Agricultura. así es, en agricultura llega cada año cerca de 60,000 personas, pero este tema es agricultura, construcción, soldaduras, eh, sectores estratégicos quedaron fuera. Lo que el gobierno de Trudeau anunció en septiembre y después en octubre lo refrendó fue que de estos 2,200,000 personas van a reducir a la mitad, pero nunca dijo que va a haber programas para apoyar a que estas personas regresen a sus países o que va a haber un camino para que estas personas pasen de la visa temporal a la visa permanente o a una ciudadanía, a una residencia permanente que les lleve a una ciudadanía. Y esto lo que va a generar es que pues Canadá va a aumentar otro 1,5 millones, 1,200,000 personas, muy probablemente, que de pagar impuestos y de estar registradas y trabajando,
van a pasar a la clandestinidad porque van a perder el estatus en un momento dado. Ya. Entonces tendremos una mayor cantidad de indocumentados, con lo que esto conlleva para las diferentes diásporas, en particular en el caso de la diáspora mexicana. En el caso de los trabajadores agrícolas, que llegan cada año 60,000, de estos cerca de 40,000 son mexicanos. Lo que está sucediendo es, ellos continúan con esos visas de trabajo. El problema ahí son las condiciones de trabajo con las que llegan, y esto lo habíamos platicado ya antes. Sí. Viven en condiciones de esclavitud prácticamente, con problemas de acceso a servicios de salud, y pues al final regresan a sus comunidades donde se convierten en responsabilidad del sistema de salud de sus comunidades y de México. De alguna forma se está subsidiando a los patrones, a las grandes empresas, porque no son granjas de familia, la gran mayoría son granjas pertenecientes a corporaciones, porque Canadá provee una buena parte de México, es el primer proveedor de vegetales y de productos agrícolas. El otro proveedor es Canadá, con la mano de obra mexicana y guatemalteca sobre todo. ¿Qué tanto influye ahí el crimen organizado, Carlos? Pues mira, se ha visto de más en más, y esta es parte de la razón por la cual se pusieron las visas para mexicanos, y también por las cuales Canadá restringió la llegada de estudiantes y de otras personas, porque comenzó a haber un tráfico de personas hacia Estados Unidos vía Canadá. El 24-25 de diciembre del año pasado tuvimos el desafortunado fallecimiento de una mujer mexicana de 27 años, embarazada de 7 meses, que se congeló en el camino, en su camino a Nueva York. Eh, Comenzó a haber ese tráfico. También hubo una familia de personas de la India que se murieron congelados también, se perdieron. Eh, Han aumentado. Y baste decir, por ejemplo, que solamente en los primeros 10 meses de 2024 se detuvieron en la frontera Canadá-Estados Unidos, en el sector Swanson, que es un sector de 300 kilómetros de largo. Se se detuvieron a más personas que durante los 13 años anteriores. Va. Eso nos da, seguimos hablando de una proporción muy diferente a la de la frontera Claro, México-Canadá, claro, claro. 15,000 personas, pero era una tendencia. Así que esto es algo que el crimen organizado ha aprovechado. Y la verdad es que es algo por lo que digo que muchas de esas políticas son fallidas, porque cuando los gobiernos prohíben o tratan de cerrar una frontera, lo cual es completamente ilusorio, lo único que hacen es abrirle camino al crimen organizado. Al día siguiente que se ponen la visa para mexicanos, en Tijuana ya andaban vendiendo el paquete a Canadá, para que te vayas a Canadá. Y por increíble que parezca, mucha gente está cruzando ya desde México directo hacia Canadá, sobre todo migrantes de origen francófono, pero también mexicanos. Sí. Este, entonces, ¿tú qué esperas para los próximos años, Carlos? Pues mira, se vienen 2 años muy intensos, y yo creo que aquí la reflexión acerca de la política eh, con respecto a México, yo creo que hay que tener muy en claro que el fenómeno de la migración tiene que ser atendido con una perspectiva regional. Estados Unidos y Canadá. Esto no es culpa y responsabilidad de México. Y de la misma forma, a pesar de que Canadá tenga menores impactos, tampoco debería Canadá ausentarse de las discusiones. Y esto tiene que entenderlo Estados Unidos, porque desgraciadamente, ante esta situación económica y situación de incertidumbre, inclusive a nivel político y militar, eh, la gente, la población está escuchando los cantos de la sirena, estos llamados falsos que están buscando culpar a los migrantes, y por ejemplo en el caso de fentanil, las drogas, como los orígenes de los problemas. Se le está diciendo a los norteamericanos, y ahora probablemente se dirá a los canadienses, que es por los migrantes o es por las cuestiones de las drogas, o porque México está vendiendo automóviles chinos, que por cierto ya llegaron al 20%
del mercado nacional, que ellos están mal. Ahí van a ser 2 años, y digo 2 años porque tenemos elecciones provinciales también en Quebec en 2027 y se espera que vaya a haber por primera vez en 15 años, más de 15 años, se espera que vaya a haber un nuevo referéndum de independencia. Comienza a sonar nuevamente esta intención de independizarse de Quebec y de Alberta ahora, para integrarse en el caso de Alberta a Estados Unidos, que es algo que no se escuchaba antes, ya se había apaciguado. Entonces, vamos a ver una reorganización del mundo y tenemos que entender que hay una guerra fría de facto en la cual Canadá, México son escalones para llegar a Estados Unidos. Y esto, bueno, pues espero en verdad que los gobiernos comprendan que el atender a los migrantes no es una cuestión de buenondismo, no es una cuestión de ser buena ondita, como dicen algunos Sí, opinólogos en México, o esto que le llaman wokismo, ¿no? Que es, a mi gusto, es una etiqueta que fue creada para hacer un soundbite, para hacer poder englobar. La realidad es que estamos hablando de la civilización. Uno de los momentos claves cuando a una antropóloga le preguntaban en qué momento la civilización había comenzado, ella dijo que ella le enseñó un fémur que había soldado a sus estudiantes y les dijo, para que este fémur haya soldado, significa que gente de esta tribu, de este clan, de esta familia, asumió responsabilidades de esta persona para cuidarla, para protegerla, para alimentarla. El atender a los migrantes, y sobre todo en un contexto de cambio climático, es un statement, es una declaración de humanidad, de civilización. Eh, Porque al final del día, cuando hay mecanismos de atención a los migrantes, los que se benefician primero son los nacionales. Porque si hay un albergue, hay sueldos que pagar, que los van a tomar los médicos del país de origen, lo van a tomar los albañiles que construyen, lo van a tomar los profesores. Esto genera empleos. Y es algo que tenemos que ver en el caso de México, por ejemplo. Eh, la migración puede ser un problema o puede ser una virtud. Estados Unidos durante mucho tiempo lo usó como una virtud y en Canadá la verdad es que ha generado una industria eh, multimillonaria. En el caso de México, en México enfrenta condiciones bien interesantes porque la población está decreciendo. Para mi generación, cuando lleguemos al retiro, van a faltar, ya no va a haber tanta gente en las generaciones que siguen que vayan a contribuir. Necesitamos mano de obra. Hoy en día, por ejemplo, en 2018, cuando hubo la gran caravana de 50,000 personas, se consiguieron empleos con las industrias maquiladoras en la frontera. Porque créanlo, ¿no? Hay una falta de mano de obra en ese tipo de trabajos que los mexicanos ya no quieren hacer. Entonces, se requiere mano de obra, se requieren personas. Lo que necesitamos es tener un plan de gestión innovador que permita redirigir los flujos. Si van a deportar a personas, por supuesto, ver, uno, quiénes están ingresando al territorio, porque hay que recordar que la Mara Salvatrucha en El Salvador comenzó gracias a que se deportó a todos los criminales. Y en este caso pareciera que la intención es hacer un marielazo a la inversa, un marielazo hacia sí, México, sí. abrir las prisiones y aventarlos. Y si ya de por sí hay problemas, y esto creo que inclusive podría ser una muy buena oportunidad para que el gobierno federal asumiera una responsabilidad, llamara a la solidaridad y el gobierno de México se convirtiese en una adalid de la migración de los 270 millones de migrantes a nivel mundial. Eh, y creo que más allá de que sea una cuestión de voluntad, es necesario que se establezcan centros de recepción, que se le dé identidad a la gente, que sepamos quiénes están ingresando, que haya una migración segura y ordenada, con perspectiva humanitaria, porque al final del día, déjame te digo, 99.9% de los migrantes se convierten en los ciudadanos más fieles de los países a los que llegan. Claro, claro, claro. Nos quedan unos minutitos nada más, Carlos, y quisiera aprovecharlos en lo siguiente. La
renegociación del TEMEC, ¿qué tanto va a influir en la elección del próximo primer ministro de Canadá? Pues mira, sin duda, Canadá está buscando, Canadá y Estados Unidos tienen una relación muy cercana. Desde la Segunda Guerra Mundial en la que Canadá, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en que Canadá peleó al lado de Estados Unidos, en estos momentos Trump y pues no quiero llamarle una barbarie administrativa, lo que es un hecho es que vamos a ver un gobierno más del tipo de Theodore Roosevelt, un America First, y los demás sálvense como puedan. Canadá está tratando de afiliarse, de acercarse más todavía, de estar más cerca de Estados Unidos. En el caso de México, creo que sí es algo que tenemos que pensar, porque, como te decía hace un momento, la industria automotriz el año pasado alcanzó 20% del sector de ventas, la automotriz china. Sí, En un país en el que tenemos armadoras y tenemos la industria nacional, yo creo que valdría la pena analizar si eso nos conviene. O le conviene, aquí me cambio el sombrero, me pongo como mexicano, y a México le conviene tener 20% cuando México lo que podría estar haciendo es potenciar inclusive sus propias armadoras. Tenemos todo en el sector aeroespacial también, por ejemplo, todo el sector corredor Querétaro, Guanajuato, con industrias proveedoras a nivel aeroespacial. Y creo que valdría la pena explorar por ahí. Y al final del día una realidad es que, uno, los BRICS no son opción, porque no, ni están cerca ni tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico económico. Y además, México tiene a Estados Unidos a un lado. Eh, y tenemos 40 millones de mexicanos, 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Tenemos muchas ventajas, tenemos muy buenos embajadores y embajadoras. No me refiero solamente al servicio exterior, sino a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que envían remesas y que con su trabajo son la mejor carta de presentación de México en Estados Unidos. Valdría la pena, yo creo, hacer un assessment, una evaluación y buscar, aprovechar esa gran ventaja que tenemos, además de la ventaja geoestratégica que México tiene al tener dos océanos, al país más rico del mundo en el norte y a tener flujos, además, como te digo, de migración, que al final del día representan personas que quieren labrarse una vida. Creo que es buen pero momento para pensar, políticamente el TEMEC va a ser un instrumento de presión, claro. tanto para Estados Unidos, Canadá como para México. Y cada quien lo va a manejar de acuerdo, me refiero yo a los grupos políticos en los tres países, lo van a manejar de acuerdo a sus intereses. ¿Tú crees que pueda priorizarse o prevalecer el interés del país en lugar del interés de los partidos políticos? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no es de que se pueda o no, yo creo que tiene que. México está pasando por uno de los momentos más delicados en su historia y desgraciadamente en este momento de parte por el crimen organizado, en parte por la fragmentación a nivel político, es cuando más se necesitaba un México sólido, consolidado para negociar. Lo que yo creo que es algo que los líderes, los políticos o los gobernadores de México, las gobernadoras o la presidenta tendrían que entender, es de que México tiene mucho más con qué negociar de lo que se espera, porque, digo, tenemos cerca de 8 millones de retirados norteamericanos que viven de la frontera de los servicios médicos de salud, que son personas que si el día de mañana se cierra la frontera de norte a sur, Claro, si claro. se la llegaran a cerrar, sería un instrumento de presión. Y 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que también pueden hablar a favor de las bondades de que México y Estados Unidos tengan un acercamiento como el de Canadá con Estados Unidos. ¿Tú crees entonces que el Partido Conservador en su líder Poibel va a ser el próximo ministro? Es inminente. Sería una sorpresa que no lo fuera. ¿Esto cuándo será? ¿En la primavera o en el verano? Estamos esperando que sea la primavera. Se va a llamar a elecciones y esperamos que sea por ahí de marzo a abril. Ok, A Canadá le conviene además que sea lo más pronto posible para poder estar en condiciones de negociar claro,
claro. acuerdos y demás. Poibel tiene un perfil populista, ¿verdad? Yo diría que es una persona de derecha. Mira, estamos en un momento en el que ya los perfiles, los viejos estereotipos ya no aplican. Es una persona que promueve ideales conservadores de derecha, pero que promete que lo podrían poner en el nivel de un Bolsonaro, un populista de derecha tal vez, o el mismo Trump, hablándole a una clase trabajadora, cuando él mismo, pues no, ciertamente no es una persona de esa clase, ¿no? Te mando un abrazo, mi querido Carlos, y muy agradecido por tu generosidad de compartir esta opinión y tus conocimientos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden como siempre. Fuerte abrazo, mi querido Carlos. Gracias. Igualmente.